pero las primeras personas que se afectan o las primeras instituciones son las que tienen vulnerabilidades. Y hoy me encanta porque es de las personas que más admiro en la red por su integridad, su frescura, su sentido del humor, su irreverencia simpática y su sencillez, que es a veces confrontante, pero inspiradora. Alejandro Salomón, me siento muy orgulloso y muy feliz de que estés aquí con nosotros, Alejandro. Gracias por la invitación, Carlos. Como siempre, un placer. Y sobre todo que hemos estado platicando tanto vía texto, lo podemos hacer ahora ya cara a cara, aunque sea en vivo con las demás personas, a que nos oigan todas, bueno, mínimo mis sandeces y todas tus coherencias, como se debe. Exacto, y mis sandeces. No, eso tú no dices sandeces. Mira, y yo quiero decirles, para los que no conocen a Alejandro, él tiene un podcast muy, muy popular, Emprendeduros, que es espectacular. Si tú quieres realmente estar informado sobre la actualidad financiera mundial desde una forma sistémica, pero además sin ningún interés más que compartir información fresca, ese podcast que nos ofrecen es absolutamente espectacular. Se lo encuentran en todas partes, ¿cierto, Alejandro? Gracias. Se aprecia. Gracias por el plug. Así que vayan de una vez, píquenle a todos los anuncios, por favor, se los ruego. Exacto, sí, no, pero es verdad, absolutamente, sí. Pero mira, Alejandro, bueno, vamos a comenzar un poco con la crisis, ¿cierto? Y tú nos has hablado mucho del efecto sistémico, de las causas, y nos has iluminado con esas reflexiones. Y antes de entrar al nivel individual, como un poco, ¿cuál es tu visión global de la crisis? Es muy interesante porque en sí, tal cual, la economía, con todo lo que medimos, hay muchas maneras de salirnos y decir, en realidad Estados Unidos no está en crisis, si lo quieres ver así. Y voy a hablar de Estados Unidos porque vivo en Estados Unidos y sobre todo porque estudio más este mercado que cualquier otro. Me parece muy interesante porque es gigantesco. Entonces, estamos viendo ahorita muchos fallos sistémicos en diferentes áreas, pero los podemos separar todos y decir, no hay una crisis como tal, aunque en realidad si te volteas a ver y te pones como una persona que ha vivido aquí por 20 años y te pones a analizar la situación, nuestra infraestructura no le hemos invertido nada en años, la pobreza con la gente está aumentando ridículamente, la diferencia entre la gente que tiene y no tiene está yéndose a niveles países en desarrollo, pero a la velocidad de la luz. Estás viendo más delincuencia, estás viendo más gente en la calle, que duerme en la calle, que se queda en la calle. Impresionante eso. Estás viendo crimen, como verías en México, que decías hace años. Yo digo, fui de esas personas, tuve la oportunidad de irme de México y sobre todo siempre pensé, algún día cuando la haga y que me vaya muy bien, voy a manejar un Ferrari con mi reloj y no me va a dar miedo estar porque voy a vivir en Estados Unidos. Eso se acabó, eso ya no existe en Estados Unidos. Ya no puedes hacer eso porque ya te asaltan y te quitan todo, como en cualquier otro país. Así que la erosión del sueño americano, la erosión de la idea de que Estados Unidos, primera economía, etcétera, honestamente ha sido muy real, la estamos viviendo. Y yo quiero decir que ha sido lento, pero últimamente se ha acelerado muchísimo. Esto, conllevado con la inflación, el hecho de que los bancos estén prestando menos, eso quiere decir que están dando menos oportunidad de riqueza, de expansión ahora sí que riqueza familiar, si lo quieres ver así, porque si no te dan un préstamo para comprar una casa con las facilidades de antes, que por cierto sigue siendo muy fácil comparado con cualquier otro país, ¿no? Pero en Estados Unidos nos subes los intereses así, ya con eso no podemos nadie hacer nada. Pero con todas esas cosas no estás permitiendo que tus ciudadanos sigan creciendo al nivel que seguían creciendo, al nivel que lo hiciste en el pasado. Y estamos viendo ese tope. Y estamos viendo que en estos momentos tener un salario que te paga mejor que antes, que está pagándote más arriba de la inflación, etcétera, es algo que la Reserva Federal no quiere ver. Entonces, porque se nos está atorando esa inflación en los salarios y si la atoras ahí, no hay a dónde sacarla a menos de que destruyas todo. Entonces, la crisis es algo real, pero si volteamos a ver el mercado, pues no está en bajos más bajos, no estamos viendo casi ningún sector en bajos más bajos, hasta las mismas casas. Por más que hayamos bajado la cantidad de transacciones, etcétera, en todo lo que es real estate acá en bienes raíces, los precios no bajan. No bajan. Los precios no bajan. Sí, no. Entonces, sí. No, los precios no bajan. Pero el indicador más grande para mí
de que en realidad está liándose y estamos ya en la cabeza de esta recesión en el principio, de una recesión fuerte, de lo grande que se venía, que hemos estado aplazando por un rato, es el hecho de que no estoy viendo gente gastar en marketing. Eso es la cosa más básica y donde lo sentimos inmediatamente, porque obviamente de nuestros negocios tenemos que es uno, y aquí es donde lo sientes luego, donde empiezas a ver YouTube pagar menos, donde empiezas a ver a todo esto, el dinero se empieza a ser más chico, y aquí es donde debería fluir primero. Ahora, lo primero que se va a recuperar aquí es esto, es publicidad, porque va a haber compañías, como siempre, en cualquier recesión, en cualquier crisis, que primero salgan adelante que otras y ellas van a empezar a gastar. Entonces voy a llevarme esto como mi indicador de, está empezando el lío. ¿Tú cómo lo ves? Está empezando. Pero lo que estás diciendo es muy interesante porque en realidad yo llevo 25 años viviendo en Estados Unidos y he notado esa degradación de la calidad de vida, como tú lo estás diciendo, ¿no? En todos, como ese tercermundismo lento que, como el sapo, el ejemplo del sapo que se va cocinando en el agua lentamente, y yo siento que eso nos está pasando en muchos aspectos. Y realmente estas situaciones como el COVID y como lo que está pasando ahorita con el alza de los intereses, porque en última esto fue generado es por el alza de los intereses, que sí, para controlar la inflación, que era porque por toda la plata que dieron por el COVID, bla, bla, bla. Pero en últimas, lo que vamos a hablar ahora es cómo en estas situaciones podemos fortalecernos o ponernos más vulnerables. Entonces yo lo que quiero es que vamos a comenzar con el banco, con el primero que se cayó fue el Silvergate. Silvergate, sí, Exacto. correcto. Entonces, ¿por qué no nos hablas de las características, de los errores que cometió el banco, ¿cierto? Aparte de los errores sistémicos, ¿cuáles fueron las fragilidades del banco? Los errores de toda esta primera tanda de bancos que cayeron en general, para no meternos en cada Sí, uno y sí, analizar sí. Sí. sus cosas, Ajá. para que sea muy sencillo de entender Sí, para todos, sí, sí, sí. es esto. La razón por la que estos bancos colapsaron es porque tienen una obligación de tener cierta cantidad de colateral por todos sus depósitos. Y Ajá. esa cantidad de colateral que tienen que tener por todos los depósitos, tiene que tener cierta reserva que sea líquida. ¿Ok? De esto hay muchísimo margen de error porque puedes comprar bonos a medio plazo, a largo plazo, a corto plazo, y la mejor manera de probablemente hacerlo es tener una cantidad fuerte de T-bills, que son corto plazo tesorería americana, para que puedas siempre tener liquidez. Y obviamente estos bancos pues dijeron, no va a pasar nada, no va a pasar nada. La Reserva Federal ha estado diciéndoles, compra estos bonos que no valen nada por un rato, donde le estaban pagando intereses en negativo por más de una década. Es lo que ha estado pasando, se los han estado dando y han estado compre y compre y compre. Empiezan a subir los intereses y esos bonos, ese colateral que tienen, ponte tú, si yo te hubiera dicho, ¿no? Hace un año, tengo 21 mil millones de dólares en depósitos. Entonces voy a tener, digamos, ¿no? 21 mil millones en colateral en tesorería, ¿no? Pero mis 21 mil millones ahora valen 16 mil. Y de cierta forma alguien vino en el momento en el que te está pasando esto y dijeron, quiero todo mi dinero. Y para tú poder darles todo su dinero, estás mal parado porque le acabas de prestar a Lupita todo tu dinero. Entonces, ¿cómo vas a sacar todo esto? Entonces, los bancos pidieron una ventana de liquidez, que es lo que les están dando, pero a muchos y al principio fallaron. El principio de todo este fallo es lo raro de estos bancos, porque en realidad si Peter Thiel y varios venture capitalists no hubieran salido a decir, saquen todo su dinero del banco, esto nunca hubiera pasado, porque los márgenes de colateral han sido honestamente sanos. Lo que está pasando en Credit Suisse es diferente. En Credit Suisse especularon con el dinero de todo el mundo, Unos corruptos. pero... Sí, sí, Claro, pero sí. bien. O sea, llegaste, depositaste, dijeron gracias y pusieron tu dinero en la ruleta y a veces ganaron, pero casi todas las veces perdieron. Entonces, en sus libros están en pérdidas potentes. Pero Falsificaron. Sí. básicamente, esto fue lo que hizo que los bancos se quedaran en una muy mala posición y sobre todo bancos medianos y chicos. ¿Por qué? Porque hay un límite, arriba de 250 mil millones de dólares que tengas en depósitos, eso te convierte en un banco grande, entre comillas, y eso te pone en la regulación de JP Morgan Chase, de todos los grandes. Y ellos se rigen por un diferente
Código. una diferente metodología. Exactamente, ellos hacen otra cosa, pero los chicos tienen esta ventana de error, este margen de error, y eso simplemente pasó por algo que no debería de estar pasando ahorita, en mi opinión. Sí, sí, sí. Bueno, antes de eso, quería preguntarte, este Peter Gale, o sea, especulando, porque no, ¿qué vas a ver? ¿Tú cuál crees que sea el interés detrás de, porque puede ser un interés honesto de voy a salvar la plata de mis No, startups? No. no, 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 no. Ninguno de ellos le importa a la gente, que nos quede claro eso. Ajá. Entonces, ¿están salvando el pellejo ellos o están haciendo algo para ganar algo ellos? Y no nada más es Peter Thiel, es y me cae bien, David Sachs, pero también fue uno de ellos, y varios más que son parte de la mafia de PayPal, ¿no? De los que empezaron PayPal, que también Elon Sí, Musk fue parte de ellos, pero él se sí. fue a hacer sus propias cosas y ellos se quedaron haciendo este tipo de cosas. Eh, ¿Cuál sería el beneficio que tienen ellos? Simplemente, si puedes hacer un bank run y puedes saber, porque aquí lo raro de todo esto es que hay bancos que no rescataron simplemente porque estaban haciendo negocios con cripto. Entonces, esto me está diciendo que vienen órdenes de algún otro lado donde hay, o tal vez que ellos supieran de que van a intentar tirar estos bancos. Lo que yo vi es muy sencillo. Llegaron el viernes, jueves, empezaron a hacer esto. Para el viernes hicieron que todo el mundo sacara tanto dinero que cerraron básicamente los retiros. Todo el fin de semana tuvieron tiempo para agitar a toda la gente y meterles miedo, pero de izquierda a derecha. Saquen su dinero de estos bancos, saquen su dinero de estos bancos, al punto que el lunes abren los bancos la semana pasada y abren todos en negativo y dejan de hacer tradeados, ¿no? En el mercado, porque hay un riesgo sistemático si estos bancos bajan de precio a tal. Ellos pudieron hacer una cantidad de dinero asquerosa simplemente haciéndole un short a esos bancos. Eso es una Claro, facilita donde, claro. oye, si voy a empezar un bank run, sé que este banco va a caer. ¿Y qué es lo primero que voy a hacer? Apostarle en contra. Eso cualquiera lo podría hacer. Lo que Ujú. no sabemos es si haya intereses más allá de esto en todo lo que se está desarrollando con esto, porque este es un colapso sistémico que están causando y siguen empujando esta narrativa. Pero esta narrativa es más vieja, empezó con cripto, con lo de ten tus monedas para que no te las quiten, que tiene razón, en cripto sobre todo eso tiene razón. Pero en la banca tradicional, yo creo que todavía no acabamos de ver la jugada de Peter Thiel. No sabemos dónde está parado, todavía no encontramos como cuando encontraron que Dr. Fauci tenía acciones en el laboratorio en China, etcétera. Todavía no encuentran, todavía mínimo yo no encuentro el dónde está ahí, pero seguro Ok, mínimo un short si se aventó mi buen Peter ya. Thiel, ¿no? Apostarle en contra después de que Fácil. sabes que lo vas a destruir. Y, Ese es fácil. utilizando su poder. Bueno, pero entonces vamos a hablar ahora de la liquidez, de cómo esto tiene que ver con cómo una persona, por ejemplo, ahora en ese momento que el dinero está cada vez más escaso, ¿qué es lo que podemos hacer desde tu punto de vista, las personas, los individuos, para protegernos de esa fragilidad? Y no necesariamente de los bancos, porque los bancos es otro tema, sino más o menos en finanzas personales, por ejemplo, ¿tú qué estás haciendo para cuidarte? No gastar, no invertir en nada loco. Me estoy quedando con las manos arriba. Tengo que ver qué exactamente está pasando antes de moverme, ¿no? Para adelante. Y siempre cuando pasa eso, imagínate que estás en la guerra y Sí, estás en la noche tú solo con tu enemigo. No vas a ir a hacer todo el ruido del mundo y meterte en todo lo que puedas porque te van a disparar. Vas a ir callado a ver hasta que entiendas qué está pasando, quién es quién, y ahí es donde vas a tomar los tiros para eliminar al enemigo. No vas a venir vestido fluorescentemente a decirle a todo el mundo, aquí estoy. Esto es un poco lo que estoy siguiendo yo. ¿Por qué? Porque mucha gente ahorita está viendo el rally que estamos viendo en los mercados. Yo ajá, no confío en el rally porque no soy un swing trader. Sé que se vio venir el pump, se vino el pump, empezaron a subir los precios de todo y me pregunta la gente, ¿no quieres estar en el mercado? No, 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 quiero estar tranquilo. Quiero entender qué está pasando y a dónde vamos, porque yo nunca había visto tantas cosas malas juntarse al mismo tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son las acciones que voy a tomar para esto? Manos arriba. Sé que en tiempos de crisis, y por eso también invertí en empresas de las que invertí, hay ciertos sectores que van a brillar. También sé y estoy tomando en cuenta que el mundo va a cambiar completamente y está cambiando ya enfrente de nosotros a una nueva dirección, a un nuevo tipo de inversión
a corto, mediano y largo plazo. Ajá. Porque ya no va a ser tan fácil si es que ya no regresamos a imprimir dinero ilimitadamente para regalar a industrias, que es lo que pasa ahorita, que es como puedes saber a dónde va el dinero. Todavía si lo quieres seguir, puedes saber en la última impresión a qué le dimos dinero, a empresas de microchips, le dimos dinero a empresas de renovables. Entonces, esos sectores van a tener potencia en el mediano plazo porque acaban de ser inyectados con una fortuna de dinero. Pero fuera de esos sectores ahorita, no sé qué más vaya a subir, no sé qué más vaya a bajar. Y ahorita como han centralizado todo más este poder, porque antes no te sabías el nombre de Jerome Powell ni quién estaba a cargo de la Reserva Federal. No sabías quién era el que estaba a cargo del Banco Central Europeo. Ahora los tenemos a todos aquí, todo el mundo hablando de ellos y son primera plana. Esto es pésimo porque ellos tienen el poder de cambiar el mercado muy rápido. Y lo que menos quieres es en una situación así estar gastándote todo tu dinero, pidiendo créditos, sacando dinero que no tienes, haciendo leverage sobre tus bienes en este momento. Lo que quieres hacer es quedarte tranquilo, ahorrar, 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 intentar no gastar, no gastar, no gastar y esperarte a ver qué va a pasar. Es mínimo lo que yo estoy haciendo. Pero a mí me encanta lo que están diciendo porque en realidad es la mentalidad de cuidar y no de apostar. Porque ahorita la gente, bueno, ¿qué hago? ¿En qué invierto? Eso es la posición más estúpida. Porque en últimas, si digo en qué invierto, es que no tengo ni la más lejana idea de qué estoy haciendo y voy a perder eso. Y además voy a encontrar a alguien que me habla bonito y me dice lo que yo quiero oír. Y ahí se va mi dinero. Es que ese es el error más estúpido que las personas cometemos, ¿cierto? Todos. Y es dejarnos mover por la emoción, por la ambición o por el miedo, porque ambos son iguales de dañinos. Y es el momento de no endeudarse, como tú dices, porque ahorita cuando los intereses están subiendo como locos, es realmente una locura tener una deuda. Y, por ejemplo, las empresas que se endeudaron con el cero interés o con el interés bajito, con líneas de crédito, y ahorita se les sube 6, 7 veces, imagínate en el costo de ventas, eso cuando las ventas están bajando, cuando los clientes cada vez pagan menos, realmente eso es un suicidio. Sí, le estás pidiendo al mercado que por favor te ahogue y te ahorque y que no te dejen salir ahí, exactamente metiéndote en deudas. Yo hace rato, cuando el dinero estaba barato, lo que yo hice fue pagué todas mis deudas. Porque dije, esto no es normal, esto no tiene sentido. Y ahorita me salió una que ni sabía y dije, ahorita mismo la liquidamos. Dije, pues tenía un paguillo por ahí que estaba viendo que estaba creciendo en mis cuentas de banco y dije, ¿qué es esto? Y pregunto y me dice, no, es que este es un préstamo que habíamos sacado de esto, pero ahora lo están cobrando así. ¿Por qué tenemos un préstamo? Uy, Sácamelo, exactamente. sácamelo. Sí, exacto. Es que exactamente, yo para mí, los únicos préstamos que yo tengo son las hipotecas, porque Sí, son fijos a 30 igual. años y además la renta está subiendo cada vez más. Realmente, yo te digo, más y más yo veo, no tengo los conocimientos que tú tienes, Ni realmente, yo. por eso te digo pero yo veo que yo invierto en lo que yo entiendo. Yo entiendo que yo la casita o el edificio chiquito lo compro, sé cuánto vale, sé que hay que arreglarle el techo en 4 años, sé cuánto vale la renta y lo controlo y eso es algo que depende de mí. Pero imagínate uno invertir en la bolsa ahora, invertir en Bitcoin, porque no, es que el Bitcoin va ¿cierto? Exacto, es una locura que puede que suba, pero eso es ¿cómo? ¿Quién va a saber si va a subir o si va a bajar? Eso es una locura. Ahí es donde está el miedo, porque la gente está siguiendo narrativas y ahorita nos están empujando la narrativa y que todo está muy bien cuando estás viendo a bancos a punto de colapsar y el Fed brincando y diciendo, no se preocupen, vamos a abrir una ventana de liquidez masiva al punto que podemos tal vez hasta garantizar todos los depósitos. Son casi No 18 pueden. trillones en depósitos. Si hacen eso, el dólar valdría cero. Sí, 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 Cero. no pueden. Y, No. no. Y la gente está emocionada por eso. Entonces, ahora el mercado está más confundido que nunca porque yo creo que mucha gente también que está ahorita metida en esto nunca vivió el 2008 ni el pre-2008. No se acuerdan que son malas noticias, no se acuerdan que son buenas noticias y no se acuerdan cómo funcionan las cosas tal cual sin esa liquidez falsa inyectada en el sistema. Porque si lo hubieras visto antes y si viste el 2008 y si has sentido una de esas, sabrías que lo que estamos
lo que estamos juntando ahorita son todas las crisis en una. Exacto. Entonces, ¿cómo vas a salir a decir que esto va a subir, que esto va a subir, que esto va a subir, que... No, No han no, 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 podido no, no. controlar la inflación. No, No. y sobre todo, nos dicen que está bajando, y esto es algo que a mí me vuela la cabeza porque todavía lo tengo que explicar una y otra vez. Siempre le digo a la gente, ahorita me escribió alguien y me dijo, ¿ya viste? La inflación va por ahí del 5, 4,5%. Digo, eso es un año sobre año. Estás comparando el año pasado que tuvo un compuesto de 9 encima de 6 o 7 encima del primer 9. O sea, ese 4% es gigantesco, Porque empezando de la línea de hasta abajo. compuesto, exactamente. Estás agregando. ¿Y sabes dónde te das cuenta? Cuando vas a un restaurante, cuando vas al súper, cuando vas a gastar dinero, sales y yo solamente salgo, abro mi puerta y $1,000 salieron de mi cartera. No Sí, sé ni a dónde se fueron, pero $1,000 sí. porque me paré en una gasolinera y me compré 3 chocolates y entré a un restaurante, $1,000 salieron de mi cartera ese día. Es una locura. No, es que todo, es que tú vas a lavar tu automóvil que valía $10, vale 30. 30. ¿Cómo así? Que está, sí, o sea, ni siquiera el especial, es el normal. ¿Cierto? Lo que vale los huevos, lo que vale un mercado, que yo pienso, digo, bueno, algunas personas tienen la fortuna de que, bueno, uno se queja de que subió, pero ¿qué hace una persona que gana 12, $15 No y sé. que no puede pagar más? Porque no puede pagar más, le toca comer menos. Ahí es donde yo no entiendo cómo mucha gente, honestamente, está viva. Sí, sí, no, Digo, no hay manera alguna de que gente porque ¿cuántos trabajos tenemos? Mínimo tú, ¿cuántos trabajos has tenido a través del tiempo también? Tienes que darle y darle y darle y darle y hacer esto y esto y esto para poder quedarte con tantito. Y estas Exacto. personas que están ganando lo mínimo en 2, 3 trabajos, que también gastan todo pésimo, lo ponen en su tarjeta de crédito, se compran el coche que no deberían de comprarse, se dan Muy, una y otra vez de tortazos encima. Es el error más grande, pero qué miedo de vivir en este planeta donde estás viendo que la comida se iba de $3, cosas que comías antes, a $9. Eso no es inflación de 6, 7%, 9%. Son y subidas bruscas de precios. imagínate, y la renta, y bueno, yo tengo propiedades, a mí me conviene, pero yo digo, no, es que esto no, esto tiene que reventar, porque eso, ¿cómo la gente va a poder pagar eso? Es que es absurdo lo que están subiendo la renta, y la gente, ¿de dónde va a pagar si los salarios no están subiendo a la misma velocidad de ninguna manera? Porque no están subiendo. Y no No, solamente eso, sino que no es que el trabajo como antes, que se veía el dinero de la gente y la gente podía ahorrar y mandarle a sus familias y gastar en estupideces. Ahora, ¿cómo lo puede hacer? Es impresionante. Y los costos de una tarjeta de crédito, que las personas, todos los que tomaron, no, que mi tarjeta de crédito a cero intereses los tengo, o van y compran los automóviles, ¿cuánto está pagando de intereses por su carro? No, barato, 2, 3%, pero no se dan cuenta la clavada que le pegaron, en el sobreprecio que le pegaron al carro. Exactamente. claro, porque estás bien, todo el mundo exactamente, ¿no? No, estoy pagando 3% sobre mi coche, pero pagaste 125% más del precio normal del coche. ¿Qué crees que va a pasar? No, y Exacto. el problema es eso. En los últimos 2 años, con toda esa extra inyección de dinero, que fue lo que causó el fenómeno que estamos viviendo ahorita, todo el mundo fue y gastó al mismo tiempo, y todo el mundo fue y sacó crédito al mismo tiempo, y todo el mundo fue y perdió todo lo que había puesto en esos créditos porque no los pudieron pagar, porque se les está saliendo de las manos, e inmediatamente, no te dio ni siquiera 12 meses, de hace 12 meses, que fue el pico de, en mi opinión, casi, entre 12 y 8 meses, el mercado de los coches. Ese fue el pico. Y de ahí hay coches que han perdido más de 100% de valor, 150% de valor de hace un año. Esa gente me puede decir cómo va a poder vender el coche con el préstamo que ya no le alcanza. No puede, no puede. Y los resultados no son buenos. Y lo tiene a 5 años y en 5 años va a tener un pedazo de basura. No, es que es absurdo eso. Y además los latinos que se meten con la troca, que el vendedor de carros les lava el cerebro por la Es horrible. seguridad de su familia. Sí, mira, la paz mental del dueño, del dealer, que le está pegando una clavada increíble al pobre hombre. Y además en la parte financiera después, no, es que es
abusan. absurdo. Por eso es tan importante lo que tú estás haciendo, o sea, y estos canales de educación financiera, porque le abre, porque nosotros no trabajamos para los bancos, no trabajamos para ninguna tarjeta de crédito, entonces estamos buscando que la gente use la herramienta bien y use su dinero para crecer financieramente. Por eso ahorita lo que estamos diciendo es paga todas tus deudas ya, vende Ya. tu camisa, saca todo lo que tienes, pero no tengas ninguna deuda personal porque es un suicidio financiero eso. Paga tus deudas. Si tienes ahorros, y esa es otra cosa, que las personas tienen los ahorros en el banco ganando nada y pagando 15-20%, entonces paga, deja un poquito de reserva y paga todas tus deudas lo más pronto, baja, como dice Alejandro, los gastos en todo lo que es excesivo y realmente lo que es la loca de la casa, que yo le digo así a la mente, ¿cierto? Justifica cualquier gasto estúpido que hacemos, ¿cierto? Porque eso tenemos el argumento, pero ponte la disciplina de ahorrar, de tener el control de tu dinero, porque es lo único. Realmente nosotros no podemos controlar lo que hace la Fed, lo que hacen los políticos, lo que hacen los grandes jugadores con el dinero, pero uno sí puede controlar lo que tiene en su bolsillo y bajar sus gastos. Eso es lo único que podemos hacer. Completamente. Yo estoy en las mismas, porque honestamente no sé cuánto, siempre he vivido con esto. No sé cuándo me llegue mi próximo chequezote. No sé cuándo. Siempre Ajá. trabajo por chequezotes. No me gusta trabajar al mes para que me dé 5,000, 10,000 dólares. No, yo quiero un chequezote y sé que a veces me va a tomar 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, en lo que estoy esperando mi siguiente chequezote, que puede, digo, nunca sabes, ¿no? Puede ser mañana que alguien te hable y te diga, oye, tu empresa me encantó y justo en este momento tengo que comprar algo así, vámonos. O se va a tardar 3 años sin ponerle prisa. No quiero ponerme prisa, no quiero ponerme estreses encima. Quiero empezar, bueno, no quiero. Bajé mis costos de todo para estar tranquilo y sigo reduciendo. Y en las empresas también, empezando a ver dónde hay ineficiencias, dónde hay alguien que le estoy pagando que no debería estar ahí. ¿Por qué Que lo estás? ¿Por estoy qué estás? usando. Que toda la gente que tiene 20 apps que paga 5, 10 dólares mensuales que no usa, ¿cierto? Las También. suscripciones que no usa, todo eso son gastos que una persona que tiene pensamiento de inversionista los anualiza. Una persona pobre dice, no, es que son 10 dólares. No, cuando uno piensa, son 120 al año. Son de 240 si son 20 dólares al año y 240 horas $240 si yo gano 10 dólares la hora, son 24 horas de trabajo, ¿cierto? Si gano 20, son 12 horas de trabajo para eso, que son prácticamente 2 días de trabajo, vale la pena. Ahora, mira, la gente dice, no vendo mis criptos porque es que va a subir. ¿Tú qué opinas de eso? Cada Y quien yo que sé haga que lo eso es que muy quiera. personal, pero en últimas es especulativo. O sea, mi opinión es que eso es una lotería, ¿cierto? Porque no tiene... Es que no es tanto lotería, fue lotería antes por la impresión de dinero y la masa monetaria inflándose. Bitcoin reaccionó tal cual y todas las altcoins y todo cripto lo sigue cuando expandes la masa monetaria. Cuando vives en un entorno como en el que vivimos últimamente, es como si en el 2009 quien haya creado Bitcoin y empujó la teoría moderna monetaria al tope fueran amigos y dijera, tú y tú van a hacerse brothers y cuando la teoría monetaria haga esto y que expanda más y que siga creciendo más, etcétera, tú vas a crecer más. Se volvieron súper amigos. En este momento, déjame te pregunto, ¿sabes si van a bajar los intereses alguna vez otra vez a cero? No. ¿Sabes qué es lo que sabemos del sistema financiero? No sabemos No, nada. No no. sabemos si lo van a romper, si lo están reestructurando. En mi opinión, creo que suena a una reestructuración financiera completamente. Es lo que yo llevo viendo un rato y es a mí lo que me da miedo. No puedes cambiar un sistema a otro sin que haya cosas que se rompan. No No, importa cuánto la quieras arreglar. no. Y ese proceso, yo no quiero estar nervioso. Yo no quiero estar nervioso. Y sobre todo tomando en cuenta que la regulación en Estados Unidos está siendo más agresiva de lo que todos les hubiera encantado que fuera. La regulación en Estados Unidos se está poniendo pesada y están yéndose encima de los bancos que son las rampas para salir y entrar a cripto. En mi opinión, los pompazos que estamos viendo ahorita en Bitcoin sobre todo, es porque la gente no tiene, y esto amigos de Europa me están diciendo, no puedo sacar mis monedas, no las puedo poner en mi cuenta de banco, ¿qué hago?
Dije, bueno, el peor caso es que van a comprar Bitcoin. Y ahí me cayó el 20, fue de, puede que venga una subida grande del precio por eso. Pero tenemos que pensar, ¿por qué están arrinconando todo el valor a estas cosas? Y nada más, no quiero estar metido en medio de la pelea de Estados Unidos contra el bloque de China y Rusia, que hoy tuvieron una gran junta, el buen Xi Jinping y Vladimir Putin, ¿no? Sí. No quiero estar en la pelea de lo que ellos estén haciendo en contra del dólar, porque lo están haciendo, no importa lo que diga la gente. Y aparte ponerme del lado de Bitcoin, que es el tercero que no tiene ni siquiera alguien a quien sobornar. Entonces voy a estar parado ahí con mi Bitcoin esperando a ver que si le tocan buenas noticias o malas. No lo voy a hacer. Yo me salí, gracias al cielo, antes del precio del que estamos ahorita. Entonces, no me da FOMO. Pero exactamente ese es mi punto, que realmente sí puede que estén haciendo una estrategia para que se pegue una subida, pero eso es puro especulativo. Y si yo tengo $5 o $10 para, si yo soy un gran millonario que puedo dejar esto para especular y jugar, perfecto, pero si yo tengo mis ahorritos, ahí está, ¿cómo voy a dejar que eso se desaparezca? Porque se puede desaparecer en cualquier momento. Puede que, sí, puede que. Y el punto es, mi visión es muy especulativo y es muy arriesgado eso. Eso es lo que yo pensaría. Yo creo que lo es simplemente porque no tienes como las reglas del juego. Si Exacto. Estados Unidos definiera, esto es como vamos a ver a las criptomonedas o a Bitcoin mínimo, porque obviamente las otras sí, como quieran o no, son seguridades, no importa lo que diga nadie, pero Bitcoin no lo es. Entonces, ¿vas a atacar a Bitcoin? ¿Cómo lo vas a atacar? ¿No lo vas a atacar? ¿Lo vas a tener? Porque en realidad es una gran reserva de valor, poder tener algo donde puedas sacar tu dinero. Pero si te pones a leer el nuevo sistema de pago de la Fed, que es el que va a sacar ahora en julio, es como si trabajara como cripto. Entonces, le están poniendo también en la narrativa ahorita, le están salseando rico a todo esto de los bancos. Y no sé si viste al jefe de UBS y ahora se empieza a tener la plática por fin. Porque cuando salí lo vi, al principio sonaba loco, pero ahora ya están apuntando a la gente diciendo, esta es tu culpa. Tú sacaste tu dinero del banco, por lo que es tu culpa que estas cosas estén ocurriendo. El hecho que puedas sacar tú tu dinero, que es una locura eso, es lo que causó esto. Es lo que está empeorando el problema. Y esa narrativa crece y crece y crece y crece y crece y crece y crece. Me estás diciendo, y de nuevo, yo entiendo los fundamentos de Bitcoin, es una joya, pero no me voy a poner a torear al toro ahorita que no sirven mis piernas. No lo voy a hacer porque no sabes a dónde correr, no sabes dónde esconderte, no sabes qué va a pasar, qué se va a petar, qué no van a petar, qué quieren, qué no quieren. Simplemente es basado en eso y porque yo pienso absolutamente que va a haber un descalabre del mercado, si quieres, en 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 año, hasta 18 meses. Va a haber un descalabro de mercado como el que nunca hemos visto en la vida cuando estás juntando la crisis inflacionaria, cuando estás juntando una crisis bancaria, cuando estás contando una crisis de bienes raíces comerciales como la que estamos viendo en este momento. Sí. Cuando juntas todas esas cosas y además tienes por fin a un bloque entero del mundo peleando en contra del dólar y el dólar tiene que defenderse, porque si el dólar bajara ahorita, se acaba la hegemonía de Estados Unidos. ¿Para qué usamos el dólar? El dólar en este momento tiene que salir a repartir. ¿Y qué va en contra del dólar saliendo a repartir? Todos estos bienes que son de especulación alta, con gran volatilidad. Es por eso que yo digo, si no lo tienes, quédate fuera. Si lo tienes, etcétera, y te sientes cómodo y no te deja dormir bien la noche, bien por ti, porque siempre tienes que invertir dinero que puedas perder. Es como tienes que entrar al juego. Claro, pero fíjate que hay por lo mismo que tú estás diciendo que el dólar, a pesar de su fragilidad, sigue siendo el rey, no va a poner, la Fed no va a crear su competencia. O sea, realmente, si crees el Bitcoin, es en contra de la fortaleza del dólar. Porque el dólar es fuerte, es porque no hay opción. Completamente. No hay opción. Y en todo el mundo, por eso pueden hablar, quejarse que el dólar se va a caer y todo, sí, pero viene la crisis
y nadie quiere invertir en China, nadie quiere invertir en Rusia, ¿cierto? El euro están ahí, está como muerto el mercado común europeo, ¿cierto? Porque no tienen creatividad, no están tomando medidas. Entonces, ¿qué es lo que queda realmente? Así digan todo lo que sea, el dólar sigue siendo el rey, ¿o no? El dólar sigue siendo completamente el rey y mínimo ahorita lo que tenemos que ver es al dólar defenderse de las presiones que puede tener por factores alternativos que estamos viendo ahorita, ¿no? Los factores externos que es literalmente Vladimir Putin y Xi Jinping poniéndose juntos a trabajar y decir, vamos nosotros a hacer esto y su primer enemigo es el dólar, porque ¿qué usa Estados Unidos, además de las armas, para silenciar a los otros países y para que hagan lo que ellos quieren? Sanciones financieras. Te sacamos del SWIFT y ¿qué? Y esta es la primera vez que lo hacen y no funciona. Esta es la primera vez que lo hacen y no les jaló. Y ahora Estados Unidos tiene que hacer algo para poder defenderse de esto. Es por eso que digo, es loquísimo que la gente quiera, a menos de que seas trader y que sepas lo que estás haciendo y puedes leer todo esto y entiendas lo que conlleva, etcétera. Pero se me hace loquísimo que la gente esté poniendo dinero serio en este momento en el mercado para hacerse rico. Eso no tiene sentido alguno. No, en mi cabeza. Exactamente. Ahora, una persona que tenga acciones, y esta es una pregunta muy general para una respuesta específica, pero las personas me las están haciendo aquí por el chat. Bueno, pero si tengo acciones, ¿vendo acciones? ¿Las vendo o no las vendo? De nuevo, yo hice esto. Les voy a contar así abiertamente lo que yo estoy haciendo. Me sobran $1,000, $2,000 aquí y allá. He comprado 2 posiciones en cripto, 2 altcoins que yo creo mucho en porque tienen un proyecto grande detrás. Ninguna de ellas es Bitcoin, ¿ok? Entonces compré 2 proyectos chiquitos, tengo $1,000, $2,000 ahí. ¿Por qué? Porque si estoy mal ahorita, mi análisis es pésimo y cripto se va al cielo, estas me van a hacer mucho más dinero que las otras si le hubiera puesto una cantidad fuerte. O mínimo es lo que yo esperaría, porque los proyectos son sólidos, ¿ok? Y de las acciones, no tengo nada más que mi Tesla, que ya había comprado antes, que ese vámonos a llevarlo al infierno y al más allá, y compré Rivian. Pero me gasté $10,000 para Rivian. Nada, 10, 12 mil, algo así. Nada. Compré Rivian cuando yo creí que era el piso y todavía cayó un poco más. Ahora, ¿creo que mis inversiones están seguras y le va a ir muy bien? No. Estoy apostando en contra de mí con ellas, pero estoy apostando esto en contra mía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mínimo así tengo algo que me tiene como protegido de el subidón don que todo el mundo está hablando de, que yo no la veo venir, y estoy en una empresa en 2 empresas que yo creo y que entiendo. Y que entiendes, exacto, porque exacto, pero claro, ahora si una persona, por ejemplo, tiene acciones y ha metido sus acciones del 401k o ha metido sus ahorritos en Blue Chip o que, por ejemplo, empresas como Amazon, es cierto que uno ve, yo sé, pero en últimas, vender ahorita en este momento, ¿cierto? Porque en últimas es un suicidio también, ¿no? Eso es lo que no sabes, es a lo que yo voy con esto. No sabes qué vaya a pasar adelante, pero yo lo que creo, simplemente pensando en términos grandes, no te metas a ser financiero, ni economista, ni nada. Pensemos en términos grandes. Estados Unidos, ¿no? Digamos que se llama Pepe. Y Rusia y China son Juan y Ramón. Pepe se peleó con Juan y Ramón. Ya no van a hacer intercambios ni comercios juntos. Peleados ellos, eso quiere decir que tengo menos lugares en donde vender mis cosas si yo vivo con Pepe y dependo de Pepe. Pepe no les va a poder vender a ellos como antes les vendía, ni les va a poder comprar cosas como antes lo hacía. El hecho de que estemos eliminando un porcentaje alto de ello tiene que importarnos. Y ahora, el hecho de que estamos evitando que la gente pueda endeudarse para enriquecerse o inflar sus bolsillos temporalmente, como lo han hecho a través del tiempo, y lo único que estamos viendo es el deterioro de su propio crédito y de su propio bienestar económico y financiero, no me lleva a pensar que Amazon, de la nada, le va a empezar a ir muy bien en los próximos 12 meses. Yo lo veo al revés. Yo creo que todo, en general, la gran generalidad, ¿no? Es de que el mercado tiene que hundirse primero antes de subir. Y eso va acompañado también
con el hecho de que el sistema bancario el sistema financiero está haciendo lo que está haciendo. No sé qué sea, no sé si sea uno nuevo, no sé si sea vamos a dejar de imprimir por 10 años porque tal vez eso nos salve, o vamos a dejar de imprimir ahorita y mañana volvemos a imprimir. No sé qué vayan a hacer. Esos son riesgos latentes para estar ahorita en el mercado y estar comprando. Si tienes Amazon ya, y de nuevo, si no te importa ese dinero y es a largo plazo y estás hablando de más de 10, 20 años, que te dé igual. Pero si vas a necesitar el dinero en 3 años o en 4 años, sí, no sé. Ahí sí yo no tendría los cojones que esas personas tienen para estar en la bolsa. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y yo soy muy, muy conservador en ese aspecto y por eso para mí es tener un poquitico del banco para tener reservas, porque el último es hay que tener reservas, pero invertir en bienes raíces, que hay muy buenas oportunidades. Sí. Y yo pienso, es lo mismo, invertir en residencial, siempre va a haber gente necesitando. Y es más, ahorita, por ejemplo, el mercado de bienes raíces está teniendo un giro muy interesante porque cada vez requieren espacios más pequeños. Entonces, hay gente que ya está monetizando muy bien arrendando solo habitaciones, porque ahí Claro. está la escasez de vivienda, que arrendar una habitación que no necesita depósito, que no necesita buen crédito, que no necesita contrato a largo plazo, es más rentable para el dueño de la propiedad, es más flexible y es más seguro. Entonces, y eso le sirve para hasta personas que no sean dueñas de su propiedad, pueden monetizar y vivir gratis, optimizando los espacios de las propiedades. Entonces, esas son las matices de la crisis que van a permitir que algunas personas puedan ganar con esto, ¿cierto? Invirtiendo bien. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber gente que se va a ver obligada a vender a buenos precios, y otra cosa es que va a haber gente que va a facilitar la venta de sus propiedades porque con crédito, financiando los mismos dueños, porque los bancos cada vez están restringiendo más los cupos de crédito. Entonces, hay oportunidades que son increíbles para las personas que se educan y para que, como tú lo has mencionado tantas veces, piensan, ¿qué controlo yo? Porque eso es en lo que podemos invertir, y no sabemos si mañana venga un meteorito y nos acabe, pero sí podemos controlar qué tenemos en el bolsillo y cómo gastamos lo que tenemos hoy. Correcto. Y tal cual como dijiste ahorita, el fenómeno de rentar los cuartos empezó en Williamsburg, quiero decir, por ahí del 2010. 2011 más o menos, empezaron a pegar porque era cuando Nueva York empezó a expandir más allá de la ciudad, que se empezó a ir a todos lados, y empezaron a hacer proyectos, edificios donde tenías muchísimos cuartos, muchísimos departamentos, y lo que hizo una compañía que yo conocía es compró los edificios y hacía que un apartamento de 3 cuartos lo rentaban para 3 personas. Tenían la cocina y hacían como las áreas generales más generales, Sí, más sí, o sí. menos como para gente que no Sí, se sí, sí. conozca, y rentaron eso y se forraron. Yo creo que ese tipo de economía en los próximos 5 o 7 años va a ser, pero ¿a No, dónde ir no, con todo? ¿A dónde ir sí, con todo con ello? no, es que es una tendencia que está pasando, pero con una fuerza increíble. Y no solamente alquilan el cuarto, hay unos que alquilan camas, ¿cierto? Que Sí, alquilan en los sí. cuartos, lo dividen por camas, y porque la gente va a trabajar y va a dormir. Y eso pues, es una rentabilidad impresionante. Es otro tipo de manejo, no es para alguien que, o sea, implica administrar eso de otra manera, pero lo que estamos hablando es que hay unas oportunidades impresionantes. Alejandro, ¿por qué no nos hablas, antes de cerrar, un poco más de tus podcasts y de cómo tú estás haciendo esos programas educativos tan divertidos que sacas con Rodrigo cada semana? ¿Por qué no nos hablas más de eso, por favor? Bueno, tenemos Emprendeduros, que es justamente el podcast que abrimos Roy y yo, justamente en el 2020. Pensamos, qué tiempo tan interesante es para aprender todo lo que está pasando, porque Ajá. vamos a ver cosas que nunca hemos visto, y creo que hasta ahorita le hemos pegado a eso, ¿no? Al saber, Sí, absolutamente. qué locura ha Sí, sido sí, esto, sí, de inflación potente, sí, impresión de dinero ridícula, COVID, encierros, no encierros, sí, que China, que no China, que
ha estado, pero a tope eso. Entonces, caliente, sí. Sí, y aparte es yo creo muy egoístamente, y lo voy a decir siendo completamente honesto, es como la plática que Roy y yo teníamos diario o cada semana que nos juntamos y veías cosas o hay que hablar de esto y cómo ves esto. Es esa plática que teníamos y dijimos, ¿por qué no grabamos esto para ver si la gente aprende con nosotros al mismo tiempo? Y de ahí, haciendo eso con Ro, yo quise abrir mi propio podcast, que es Nadie me preguntó, ¿no? Que es como a nadie le interesan mis pendejadas, que son mis análisis más allá de poder ver todo lo que esté pasando en la economía y todo esto. ¿Por qué? Porque creo que el pensamiento crítico está roto en las personas, creo que está muerto. Sí. No tiene nada de malo pensar más allá de lo que van a hacer. A mí algo que me hizo muy exitoso y exitoso me refiero, ¿cómo pude llegar a lugares más rápido que otros? Es cortando toda la estupidez que hay enfrente de ti. Y un buen ejemplo de eso me pasó mucho con las películas. Al principio conocí a alguien y me decía, no, es que yo tengo 27 yates y tengo 150 millones de dólares y voy a financiar tu película. Los veía de, wow. Y me llevaban a esto y me llevaban al otro y tenía que ir con ellos. Y te das cuenta que perdiste un año y no pasó nada, ¿no? Entonces, lo que aprendí después de juntarme con gente diario, 5, 6, 7 juntas al día, porque estás buscando, rascando, buscando, rascando, empecé a analizar a la gente y a ponerla en diferentes cajones. Y dije, esto ya no tiene nada que ver con a qué se dedican, qué hacen, qué me están diciendo. Yo ya sé quién eres. En cuanto te veo, puedo ponerte en una caja y decir, ya sé cómo eres y en dónde vas. No voy a perder mi tiempo contigo. Y lo mismo puedes desarrollar con negocios. Porque al principio empiezas a desarrollar todo el negocio y vas desde el principio y juntas el dinero, desarrollas el modelo, creas el arte. Uy, qué bonito y qué proceso tan hermoso. 5 años después no tienes un centavo todavía porque apenas estás llegando al mercado. 6 años después apenas estás entrando a tiendas, ¿no? Sí. Es un proceso largo. Y a cierto punto me di cuenta, ¿por qué estoy haciendo estas estupideces cuando puedo comprar algo que ya existe, que está ya en las tiendas, lo puedo tomar y yo expanderlo como yo lo vea? Es mucho más fácil hacer eso. Entonces, en mi mundo me gusta cortar el desperdicio, me gusta el no, porque la gente cree que analizar cosas es más complicado de lo que es. Mínimo, creo, en mi opinión, en mi humilde opinión y en mi experiencia, que es más fácil de lo que la gente lo hace ver. Es simplemente irte a cosas que son básicas. Y es por eso que te doy el ejemplo de China con Estados Unidos. Si dos personas se pelean que hacían negocios juntos, van a hacer menos negocios juntos. Y eso quiere decir que va a haber menos ventas. No tienes que ser un genio para entender eso. Y es algo que me gusta darme vuelta y a mucha gente no le gusta hablar y pensar qué podría pasar, de dónde podría venir esto, por qué lo están haciendo. Y eso para mí es pésimo, 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 pésimo. Pero la gente se friquea, entonces necesita su propio espacio. Y yo me doy ese espacio a mí mismo porque no me importa nada. Bueno, pero no, yo sé. Pero es que tú tienes una ventaja muy grande, dos ventajas que muy pocas personas tienen. Y es que tú tienes cuero duro en los negocios. Tú te has metido en muchas cosas y te has metido la cabeza grande. O sea, tú viniste de México ahí con el mexicanito que llegó a abrirse la puerta con todos los desafíos. Y has aprendido. Yo tengo un amigo, ya murió, un amigo que él me decía, Carlos, porque yo era muy bruto para manejar mi dinero, Carlos, pero si eso es fácil. Y yo mira, genuinamente yo le decía a él, pero dime qué tengo que hacer, porque yo quiero hacerlo, porque es fácil para el que ya sabe hacerlo, ¿cierto? Porque en últimas, lo que hace la experiencia es volver simple algo que las personas cuando no sabemos la volvemos complicado. Entonces, lo que tú haces en tu podcast con Rodrigo es que como ustedes han sido toreados en tantos sectores de negocios y han metido el cuero y les han dado palo y les ha ido mal y se han ilusionado y se han decepcionado y todo eso, saben qué es miércoles y qué no es. Entonces, tienen la capacidad de tener una visión que para la mayoría de las personas la inexperiencia o la visión o falta experiencia. Y el radio de acción que tienen no es tan grande. Entonces, no. Y lo otro que tú tienes que es adicional a eso es que tú eres un investigador. Ustedes están leyendo todo el tiempo, están estudiando, están confrontando los puntos de vista. Ustedes
a ustedes no se comen nada entero, sino confrontan, es más, disfrutan desafiando paradigmas, que eso es lo que me parece refrescante de tus podcasts y las reflexiones que hacen con Rodrigo, que ustedes desafían sus propios paradigmas, que entre ustedes dos no hay un acuerdo, mira, tú piensas esto y vamos, no, sino sí, cada uno va y pueden estar totalmente en desacuerdo, y eso es muy refrescante, y eso es lo que por eso yo los invito a que ustedes vean esos podcasts. Gracias. Porque se educan y están teniendo puntos de vista que son totalmente diferentes y no se comen los sapos enteros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, y no tienes por qué. Yo creo que esto es también algo que se perdió en el mundo mucho, el no estar de acuerdo con alguien. Inmediatamente eso quiere decir que esa persona ya no existe para mí y nunca más los voy a volver a ver y se acabó. Es una locura. Cuando yo era chiquito, me acuerdo de todas las familias con las que crecí alrededor de, cuando íbamos a reuniones y así, todos los papás hablaban, no, es que yo pienso que tú es, no, y se discutían. Se veían cada fin de semana otra vez más, discutían de estos puntos, etcétera. Eso ya no existe. No. Eso ya, en cuanto alguien te discute algo, es de yo no quiero nada que ver con esta persona porque ellos piensan diferente. Es la cosa que te hace más tonto en el mundo y creo que le está pasando a mucha gente y creo que nos están engañando o mínimo hemos tenido un estándar de cómo se debería de vivir y cómo, que es completamente incorrecto. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Y lo digo, viniendo de entretenimiento plasmó una comunidad que cree y busca todavía mínimo de nuestra edad y todavía un poco más joven, que buscan ese tipo de perfección, el que existe el entretenimiento. Como el hecho, un ejemplo muy tonto, ¿no? Cuando ves Mi Pobre Angelito, ¿no? Y toda la familia es súper rica en Estados Unidos y todos viajan en primera clase y todo esto. Eso es normal. Sí. Eso no es normal y eso es lo que le inculcaron a la gente que es normal. Cómo habla la gente y cómo se ven uno al otro y se ponen enfrente de los ojos cuando están hablando los actores, ¿no? O el cómo debería de funcionar un romance. ¿Cuál es cómo romantizas tú mismo? ¿Cómo debería funcionar un emprendimiento? Es horrible. Ser emprendedor es lo más asqueroso que existe en el mundo porque tienes que ensuciarte todo y meterte en el lío diario y estar ahí hundiendo, escuchando a todo el mundo diciéndote, nunca te va a salir, nunca te va a salir. Y la falta de tolerancia que hay porque uno no puede ser exitoso en la vida sin tolerancia. Entonces, ya como todo en las redes es perfecto y la persona con su copa de champaña en la playa como si hubiera llegado ahí fácil, pero no cuenta que tiene las tarjetas de crédito que se le revientan, que tiene 1000 problemas en sus relaciones, que todo lo que tenemos todo en la vida, porque esa es la vida, ¿cierto? Porque nos agarramos con la mujer, tenemos problemas de plata, cometemos errores y estupideces en negocios, y por más de que digamos cosas, a veces caemos en las mismas errores que cometemos los seres humanos una y otra vez. Es que eso es. No es eso mira, es que si haces esto eres perfecto. La perfección es un concepto, como tú dices, y la gente le da miedo ser incorrecto. Entonces, si de una persona dice algo, le da miedo contradecirlo porque la ofendo, ¿cierto? Porque si no me gusta esto es que yo soy no sé qué, o soy si sé más. Un momentico, y se ha hecho más grande ese problema. Ah, se ha hecho más grande ese problema, se ha hecho horrible ahora con redes sociales, porque antes, mínimo todo el mundo que tenía que salir en algún lado tenía que ser aprobado por la gente en las televisoras, ¿no? Para que pudiera salir ahí. Y siempre hemos visto las porquerías de personas, por la gran mayoría que sale de estas televisoras, mínimo en Estados Unidos, ¿no? Y aquí en redes sociales, lo que ha pasado es todo el mundo empezó a usar redes sociales porque son sociales y son para la gente de la gente y entre nosotros. Y ahora es como un lugar oficial. Ahí es como, no me voy a juntar con nadie que pueda destruir mi imagen enfrente de todos. Sí. Y esto que se acaba de permear ya, así bien a la sociedad, bien, ¿no? Porque me escriben varias personas que quieren hacer colaboraciones conmigo, lo anuncian en sus canales, lo ponen y la gente les dice cosas malas de mí, ¿no? ¿Qué pasa todo el tiempo? Si tienes 15 millones de seguidores, va a haber una bola de... Pero es imposible que no... Si tengo 5 primos y 3 hablan más de mí. Es imposible que no, pero la gente ya vive espantada de ahí.
Ya lo toman como, esto es el estándar. Si alguien dice una cosa mala de esta persona, ya no puedes. ¿Cómo vas a vivir la vida así? ¿Cómo puede la gente vivir la vida así? Van a tener millones de problemas para poder enfrentarse con la realidad. Y además, me han dicho, si todo el mundo dice, está de acuerdo conmigo, es que yo soy un dictador, porque en últimas, la gente, va a haber siempre personas que están en desacuerdo y a quienes no les gusto por 1.000 millones de razones, algunas totalmente ciertas, porque no es que, está bien. Pero así es la vida y eso somos los seres humanos. Y realmente, sí, esos estereotipos que se crean, que son muñecos de papel, porque en últimas eso no existe. Por eso se vuelven esos actores, se acaban y se desbaratan y no tienen vida porque la vida real no es eso. Y la gente se come ese estereotipo y tengo que ser así, el niño tiene que ser perfecto, la niña tiene que ser bonita, uno tiene que ser siempre inteligente, siempre tiene que estar sonriendo. Entonces, si el actor ese se agarra con la mujer en la cena, como a uno le ha pasado con su mujer, entonces es un problema mundial, porque entonces, ¿a quién no le pasa eso, cierto? Eso es a lo que voy. Vivimos en un estándar muy extraño y yo llevo también años haciendo videos de que las redes sociales nos están destruyendo, pero ya llegamos al nivel de la destrucción, ya todo el mundo tiene ansiedad, ya todo el mundo está deprimido, ya todo el mundo tiene que ir a tomar no sé qué pastillas para poder estar ahí, para estar contento, ya llegamos ahí. Nada más todavía no les ha dado ya no quiero esto, todavía no llegan ahí. Están en la fase, en el pico de voy a negar todo lo que estoy viendo, no pasa nada, todo está bien, está a punto de llegar el boom, ¿no? El crash para toda esta gente. Pero en sí eliminó algo muy hermoso, que es la espontaneidad, la realidad de las personas, la sociedad. Ya no existe eso. Ahora, conozco gente e inmediatamente sé que están poniendo un show para ver qué puede. Es horrible, se acabó. Y eso nos afectó a todos, el querer ser perfectos y el juzgar a los que no son perfectos. El que juzga al actor que se agarró con la esposa en el restaurante, ¿no? Es que ¿cómo es que hacen eso? Tienen hijos en la casa. Tú estás creando el problema con esto. Tú estás creando este problema, juzgándolos también. Y una cosa, que yo tengo esa imagen del mundo perfecto, pero yo sé que mi vida es una miércoles, pero no es una miércoles, es normal, ¿cierto? Pero yo pienso que es una miércoles porque está comparada con un estereotipo que no es real, entonces yo termino sintiéndome una porquería. Y realmente eso es lo que, mira, y te digo una cosa, yo sé que a ti te va bien y a mí me va bien por eso, porque yo lo que digo es lo que a mí me funciona, las cagadas que yo he pegado, ¿cierto? Los errores, ¿cierto? Lo que no sé, yo no pretendo ser el sabio, yo sé lo que no sé, yo sé que soy viejo, yo sé que soy feo, yo sé que soy bruto, todo eso, y me gusta como soy, ¿qué me importa? ¿Sí me entiendes? Porque así es lo que es. Es hermoso, eres tú, como te describas, que quieras describirte tú o yo me describa, es exactamente eso. Y además, lo más hermoso de ser tú es que nunca va a llegar la sorpresa de ¿qué hizo este tío? ¿Soy yo el que perdió la conexión o fue Carlos? Voy a quedarme así por si sigo. Hola. Ya, yo creo que Carlos, ¿qué pasó? Yo creo que ya vuelve, ya. Ok. Solamente por cualquier cosa. No voy a decir ninguna peladez, no se preocupen. Yo creo que si quieres podemos ver algunos comentarios y mientras ya solucionamos. Ok. Espérame, ¿dónde puedes ver eso? Hola. Ahí escucho. Ya. Hola. Ya, ahora sí. Yo sí te escucho, pero no te veo. No tienes imagen. Ya, ok. No. Hablando de la estupidez. Te estoy intentando quitar el canal, Carlos. Ya van a creer que te estoy robando tu canal. Yo quería dar un ejemplo práctico de estupidez. Realmente, no solamente la teoría. Para mostrar que lo que nosotros hablamos es cierto. Realmente, esa es la estupidez. Murphy lo invitamos hoy a nuestro podcast para que nos muestre muy gráficamente lo que es la estupidez.
de no conectar el computador adecuadamente. Así se ve y esto es lo que pasa. Perfecto. Bueno, de verdad, muchas gracias, mi querido Alejandro, de verdad. Te No, mando gracias a ti. Mira, gracias por estar acá, gracias por iluminarnos con tu frescura y de verdad espero tenerte muchas veces más en nuestro programa. Más que igualmente, gracias por todo, un gustazo y espero verte pronto, platicamos pronto, para que me sigas diciendo. Bueno, gracias. Y a ti que estás viendo esto, cuéntanos acá qué aprendiste, para qué te sirvió esta reflexión, qué te ayudó en tu vida personal, porque realmente ese es el objetivo que nosotros tenemos y disfruta de verdad de todo lo que tienes en tu vida, que es maravilloso, que aunque hay muchos desafíos que siempre los habrá, hay muchísimos recursos que tienes que te pueden ayudar si los valoras a hacer la vida maravillosa que te mereces.